Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver qué aprendí en una sesión con Brian Tracy, donde justamente nos contó cómo él se transformó en el top 1% de los mejores vendedores, porque justamente lo que él identificó es cuál es la diferencia entre la generalidad y las personas de alta performance. Así que vamos a arrancar. Dice que al principio de su carrera luchó muchísimo durante 6 meses sin éxito hasta que se preguntó por qué algunas personas tienen éxito y otras no, ¿no? O sea, justamente empezar a preguntarse qué es lo que diferencia a las personas exitosas de las personas que no son exitosas, ¿no? Y justamente lo que hizo fue lo que todos nosotros deberíamos hacer, que es simplemente preguntarle a esas personas, ¿no? Entonces, empezar a aprender de esas personas que ya tienen el éxito y empezar entonces a preguntar, ¿no? ¿Qué estás haciendo diferente de mí? O sea, esta pregunta es fundamental. ¿Qué está haciendo el otro para que yo pueda justamente copiar y ver qué es lo que está haciendo y qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Qué decís, Lu? Claro, en realidad nos damos cuenta que no estamos haciendo nosotros a través de lo que nos dice las personas que sí lo están haciendo, como que tomamos conciencia, es preguntar para tomar conciencia que nos está faltando y a partir de ahí empezar a ejecutarlo, porque otra de las cosas que habla, que no me quiero adelantar, es esto de poner en práctica eso que aprendemos, eso que leemos. No nos sirve de nada empezar a leer cosas o asistir a cursos o a seminarios si no ponemos en práctica eso que digamos que estamos tomando, ese curso o esa lectura. Entonces es clave poner en práctica ese conocimiento, esa es una de las claves del éxito. Totalmente, o sea, dice que justamente cuando empezó a preguntar, un colega le recomendó leer libros sobre ventas y recibir entrenamiento, ¿no? Entonces él justamente descubrió esto de que leer y aplicar inmediatamente lo que aprendía aumentaba sus ventas significativamente, ¿no? Y destacaba la importancia de la autoeducación, ¿sí? Y la práctica del conocimiento, ¿no? La autoeducación, no estar esperando. Muchas veces estamos esperando que alguien nos dé el entrenamiento, que alguien nos ayude. Muchas veces pasa con las personas que trabajan en empresas como empleados de hace mucho tiempo, ¿no? Que uno se empieza a acostumbrar a que la inversión en la educación personal la tiene que hacer la empresa, ¿no? Entonces uno está en una empresa trabajando y está esperando que le den el curso de lo que necesita aprender, que me den el curso de Excel, que me den el curso de esto. Si lo voy a usar para el trabajo, bueno, no. O sea, justamente no lo voy a usar para el trabajo solamente, sino que lo voy a usar para mi vida. Entonces, ¿quién tiene que decidir mi estrategia de educación? La tengo que decidir yo. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que esto ya lo hablamos la vez pasada, que es lo que yo llamo la diferencia entre aprender y aprehender, que es muy bueno lo que dijo Lu, que en definitiva yo puedo aprender, puedo saber, puedo enseñar, pero no lo pongo en práctica, con lo cual todo ese conocimiento no sirve para nada. Y esa es la diferencia entre aprender, ponerlo acá, y aprender, ponerlo en el cuerpo, que es parte de lo que yo veo. Hay gente que sabe 10 veces más que yo, pero logra 10 veces resultados menos que yo. ¿Por qué? Porque saben un montón, saben de todo, pero en la práctica no lo tienen incorporado al cuerpo. Y en esto me parece también muy interesante con lo que estabas comentando recién, que también es algo que venimos repitiendo 100 veces, particularmente vos, y es que esto está en el libro de los 7 hábitos, en el tercer hábito, que es concretamente primero lo primero. Y él habla de las distintas generaciones de el gerenciamiento del tiempo, de la administración del tiempo. Y la cuarta generación justamente ya le saca el nombre de administración del tiempo y le pone administración del ser de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces podemos tener altísima eficiencia a costa de la eficacia. ¿Y dónde está ese gap? Ese gap está, no sé si alguna vez lo dijiste, en las relaciones. La clave es la relación. Y a veces por mucha eficiencia no atendemos las relaciones. Y las ventas
no se producen por la eficiencia, se producen por las relaciones. Creo que alguna vez me parece habértelo escuchado decir eso, unas 100 más o menos, pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es aprenderlo y otra cosa es aprenderlo, ponerlo en el cuerpo. Así es. Y básicamente una de las cosas que comentaba Brian Tracy es que él lo que hacía era estudiaba, o sea, leía durante 2 horas a la mañana temprano, o sea, y después salía a vender practicando eso mismo que él había aprendido a la mañana. Entonces, simplemente lo que hacemos justamente es internalizar lo que estamos haciendo. Entonces, lo aprendemos y después lo implementamos en el momento para justamente hacer de eso algo interno, ¿no? Bien. Entonces ahí pasa al siguiente punto, ¿no? Que es algo que, de nuevo, que también lo repetimos, pero muchas veces lo repetimos, pero muchas veces lo que nos pasa es que lo tenemos que escuchar más de 100, 200, 500 veces para empezar a tomar acción, ¿no? Y empieza a hablar del establecimiento de metas, ¿no? El programa, nosotros, este programa de coaching lo empezamos hablando justamente de esto, lo empezamos hablando de las metas, ¿no? Y lo que me pregunto es, ¿cuántos de ustedes ya tienen sus metas establecidas, escritas y implementándolas, ¿no? Entonces, dice que un estudio de Harvard que encontró que solo el 3% de los graduados tenían metas y planes escritos, y este 3% ganaba 10 veces más que aquellos que no tenían las metas, ¿no? Entonces dice que al escribir las metas, nosotros programamos nuestra mente subconsciente y movilizamos recursos internos y externos para lograrlos, ¿no? Entonces lo que él recomienda, que es escribir 10 metas que quieras alcanzar en los próximos 12 meses, y revisarla diariamente enfocándote en la más importante. Él habla específicamente, ¿sí?, de escribir esas 10 metas que él dice en los próximos 10 meses, pero tienen que ser metas alcanzables, no tienen que ser metas de la vida, que también tenemos que tener nuestras metas de la vida, pero tienen que ser 10 metas que sean alcanzables. Entonces, escribimos esas 10 metas que tenemos para los próximos 3 meses, digamos, esas 10 metas las escribimos. Luego de esas 10 metas tomamos la más importante, la que pensamos que nos va a hacer justamente la diferencia. Esa meta la transcribimos. Él hablaba de tener un cuaderno, básicamente un cuaderno espiralado, o sea, simplemente donde vamos pasando hojas. En una escribimos las 10 metas, pasamos, escribimos la meta más importante, la que pensamos que más nos va a cambiar en nuestro negocio, y simplemente abajo escribimos 20 actividades, ¿sí? 20 actividades que nos van a llevar a alcanzar esa meta. Dicen no 19, no 18, 20, ¿sí? 20 actividades que nos van a llevar a alcanzar esa meta, y lo mismo, las ordenamos por orden de importancia y arrancamos con la número 1. Pero él acá cuenta una anécdota, no sé si te acordás, Lu, de la anécdota del cliente de las 101 metas que escribió, que había escrito justamente en un seminario. Se encuentra con una persona que le dice que había asistido a uno de los seminarios de él, a uno de los seminarios que él había hecho hacía muchísimos años, ¿sí? Y en ese seminario él había pedido que las personas escriban 101 metas, ¿sí? Lo mismo, no 50, no 30, 101 metas. ¿Qué te acordás, Lu, de eso? Me acuerdo que las había cumplido al cabo del tiempo, no me acuerdo fresco de esa parte, pero sí que las había cumplido, que se había casado con la mujer de sus sueños, que había facturado eso que se había propuesto, pero a través justamente de trabajo consistente y de estar trabajando todos los días para eso, porque no es fijar una meta y decir, bueno, tengo esta meta. Es todos los días visualizar y trabajar para eso, y que eso sea justamente mi faro. ¿Qué acciones voy a hacer yo que me van a alcanzar a esa meta, y qué acciones voy a decir que no, que me están alejando? El entorno, las distracciones, las cosas que, o sea, que me alejan justamente de eso que quiero lograr? Y también poner un tiempo, o sea, como alcanzarla en un tiempo determinado. Sí, exactamente. Él lo que cuenta es que esa persona se acercó a contarle, ¿sí? Y básicamente lo que decía es que él hizo ese ejercicio, que obviamente que le dijo que le cambió la vida,
donde justamente escribió esas 101 metas, ¿sí? Las escribió en su momento y ordenó la más importante y una de las metas más importantes era casarse con la mujer de sus sueños, ¿no? Entonces justamente empezó a pensar, ¿sí? Cómo era y quién era esa mujer de sus sueños y empezó a recordar que tenía una compañera en la escuela que le gustaba, a la que nunca había evidentemente avanzado para nada con ella y que le parecía que esa podía ser la mujer de sus sueños. Entonces empezó justamente a investigar dónde vivía, o sea, aparentemente donde había estudiado era como a 300 kilómetros, entonces empezó a averiguar a través de sus relaciones, a ver quién la conocía y entonces se comunicó con ella. Habló por teléfono, le dijo vamos a tomar un café, viajó 300 kilómetros, tomaron el café, hubo, o sea, conexión, se casó, tuvo hijos y pasaron los años, ¿sí? Y básicamente lo que pasó fue que después de unos años encontró ese cuaderno ahí, que no había evidentemente seguido el cuaderno y entonces empezó a leer una por una las 101 metas que había escrito, ¿no? Y él cuenta justamente que esta persona le dice que había empezado a ver cuántas metas de las que había escrito había logrado conseguir, ¿no? Incluida obviamente casarse con la mujer de sus sueños. Básicamente había cumplido las 101 metas, ¿sí? No 100, no 99, había cumplido las 101 metas, ¿no? ¿Y qué nos muestra básicamente esto? Nos muestra que cuando justamente nosotros escribimos y empezamos a clarificar qué es lo que queremos hacer, empezamos a ponerlo por escrito, justamente esta mente subconsciente nos empieza a ayudar justamente a ir a cumplir esos objetivos, porque empezamos a ver cosas distintas que cuando no tenemos claridad en esas metas. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que es de alguna manera lo mismo que está diciendo Covey. El primer hábito es el hábito de la creación, que es poder imaginar cosas distintas. Pero el segundo hábito es la visión personal, qué quiero ser. Y como lo dijiste recién, cuando pongo esas 101 metas en relación a lo que quiero ser, pero eso es todo un trabajo, saber lo que uno quiere ser, entonces esas metas las escribo y de alguna manera las estoy pasando a la parte no consciente. Y eso, la parte no consciente, es la que mueve el cuerpo. Entonces, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es decirle a mi parte no consciente, yo quiero estos logros y no lo olvida, porque están escritos. Y el escribirlo se escribe con el cuerpo. No podés escribir con la mente, lo escribís con el cuerpo. Y el cuerpo es la parte no consciente. Bien, y también él habla de la regla del 80-20, la regla de Pareto, ¿sí? Donde justamente habla de que el 80%, perdón, el 20% de las personas en cualquier campo obtienen el 80% de los resultados, ¿no? Y él lo que dice es que justamente él se propuso estar en ese 1% superior de la industria y lo logró básicamente mediante la dedicación, el aprendizaje continuo y la aplicación constante de los conocimientos. O sea, esto es como justamente lo que están ustedes haciendo acá, ¿no? El aprendizaje continuo, el estar permanentemente viendo qué tengo que aprender, qué tengo que ajustar, implementar, muy importante implementar, ¿sí? Acuérdense que el aprendizaje, si yo ando de curso en curso, de curso en curso, de curso en curso, mirando capacitación, mirando capacitación, mirando capacitación y no implemento, ¿sí? Los cursos se transforman en mi Netflix, ¿no? O sea, se transforma en lo mismo que ver una película, lo mismo en que, distraernos justamente con el aprendizaje. Entonces, es muy importante esta parte de la implementación, ¿no? Entonces, cuando nosotros día a día tenemos esas metas, lo que nosotros hablamos también es el tema del Magic Paper, ¿no? Anotar las 3 actividades del día de hoy, las que tengo que hacer, y por otro lado, después hacer seguimiento, ¿no? Y cuando hablamos de justamente inmobiliarios, de personas que trabajan en el rubro inmobiliario, ¿sí? Nuestro tablero de seguimiento es las conversaciones en ventas, ¿no? O sea, nosotros normalmente hablamos de 10 conversaciones en venta por día, es decir, hablar con 10 nuevos clientes por día, ¿sí? Y él habla de algo parecido, ¿sí? Pero ni siquiera le pone tanta presión, porque dice, ni siquiera son 10, ¿sí? Él habla que el cambio, él lo hace cuando hace sus grupos de coaching, solamente llamando a 4 clientes
por día, ¿no? ¿Y por qué él dice 4 clientes por día? Porque la mayoría de nosotros ni siquiera llama a 4 clientes por día, ¿no? Entonces, si él hace justamente, dice, bueno, 4 clientes por día, podemos decir que son un cliente cada 4 horas, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Te parece como suficientemente esfuerzo llamar a 4 clientes, o sea, en un solo día? ¿No? Entonces, imagínense que muchas veces nosotros ni siquiera llegamos a hacer eso. ¿Qué decís, Andrés? Y que tendrías que hacer leer el efecto compuesto y ponerlo en práctica. Bien, exactamente. El efecto compuesto, uno de los libros que recomendamos, que leímos, justamente habla un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante entonces que nosotros, o sea, tengamos presente toda esta parte de objetivos, metas, y entonces cómo hacemos ese paso a paso todos los días para vencer justamente esa situación que nos lleva a no lograr nuestros objetivos, ¿no? O sea, ser disciplinados en esto que es qué tengo que hacer hoy y tenerlo por sobre todo escrito, ¿no? También habla de las 3 partes de la personalidad, ¿no? O sea, que son el ideal en uno mismo, la autoimagen y la autoestima, ¿no? Y dice, el ideal de uno mismo es la visión de quién quieres ser y qué deseas lograr, ¿sí? Debes tener claridad en tus metas, sueños y aspiraciones. Recomienda escribir detalladamente cómo sería tu vida ideal en todos los aspectos, financiero, personal, profesional, etcétera, ¿no? Vos trabajás un poco sobre eso, Andrés, sobre lo que es justamente cómo establecer esta visión personal, ¿no? Es que eso es la visión, es el segundo hábito. Y yo lo que quiero hacer énfasis, ya que estamos con los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y volviendo al efecto compuesto, que la clave es cambiar los hábitos que ya no son efectivos por hábitos efectivos. Es un cambio de hábitos. Y de eso se trata todo, tanto el efecto compuesto como los 7 hábitos, como lo que dice Brian Tracy. Bien, nosotros, o sea, para los que tienen un coach de vida, o sea, normalmente con el coach de vida justamente establecen estas metas, pero un ejercicio muy rápido que pueden hacer hoy es, o sea, usar ChatGPT, ¿sí? Si ustedes ponen en ChatGPT y escriben, ¿sí? Quiero, o sea, determinar la visión de quién quiero ser y qué deseo lograr, por favor, hazme las preguntas para que yo te responda para poder hacer esto, y te va a dar 10, 15, 20 preguntas que a medida que las vamos respondiendo, y si las podemos incluso después responder al chat porque te las tira todas juntas, después hay que escribir todo eso y pensarlo, porque obviamente que no son preguntas que uno responde, o sea, de un segundo para el siguiente, ¿sí? Y si la podemos volver a poner al chat y podemos, o sea, mirar eso. Igual siempre lo ideal, obviamente, es, o sea, trabajar con un coach que nos ayude a determinar esta visión, ¿no? Y es tan importante tener la visión como justamente el rumbo que tiene un barco hacia dónde va, ¿no? Una de las cosas que nos pasan muchas veces es estar trabajando durante mucho tiempo en algo, estar agarrados a algo, por ejemplo, el negocio de real estate, y cuando termino de hacer todo esto digo, o sea, ¿es el negocio de real estate mi negocio? ¿O es este negocio de real estate mi negocio? Es decir, ¿es este que significa? Que dentro del negocio de real estate hay muchos negocios, ¿no? O sea, uno puede trabajar vendiendo propiedades usadas, propiedades nuevas, comerciales, vendiendo negocios, vendiendo, o sea, dando coaching, dando entrenamientos, siendo team leader y ayudando a gente a vender, haciendo la parte operativa, haciendo la parte legal. O sea, hay como una cantidad de cosas dentro del negocio inmobiliario muy grande, ¿sí? Y también puede pasar que diga, yo me di cuenta que este no es mi negocio, yo lo estoy haciendo ¿por qué? Porque tengo un ritmo de que vengo hace 10, 15 años haciendo esto y simplemente sigo haciéndolo porque es lo que me está generando dinero, pero no estoy dándome cuenta que no estoy obteniendo la motivación suficiente para hacer eso que tengo que hacer. No logro llamar a mis 4 clientes o a mis 10 clientes por día, no logro, o sea, hacer las ventas, no logro participar de los entrenamientos porque no me gustan, y en realidad lo que necesito es decir, no, pará, tengo que migrar hacia este otro lado, ¿no? Y eso a veces nos ordena la vida y nos cambia justamente, como esto que dice Brian Tracy, para cuando nosotros aprendemos a vender, ¿sí? No importa en el negocio que estemos, ¿sí? Lo más importante es que cuando uno aprende a vender, no aprende a vender solamente cosas, sino aprende a venderse uno mismo para cualquier plan y para cualquier objetivo que tenga, y la venta es algo que está todos los días en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con quien sea, tenemos que estar vendiendo porque justamente vendemos ideas, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Que en relación a eso, yo recuerdo en la facultad dando clase de administración
les pedía que desarrollen su visión. Y recuerdo una alumna que estaba estudiando la carrera y que cuando hizo la visión que quería ser locutora, y le dije, ¿qué haces acá? En 2 clases desapareció. Porque esa no era lo que quería hacer. Exacto, bueno, y esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la visión, muchas veces, el otro día justamente estaba hablando con una amiga y me decía que ella, con la parte de desarrollo personal, ella estaba como avanzada y que no era eso lo que ella necesitaba, sino que era más técnico, esto, lo otro, ¿no? Y entonces a veces sigue la pregunta, ¿y tenés tu visión? ¿No? Y no la tengo. Pero entonces, ¿cómo estás tan desarrollado en la parte de desarrollo personal y no tenés tu visión, digamos, ¿no? O sea, es importante que nosotros entendamos que esto que nosotros a veces, que hayamos escuchado 20 veces que hay que tener las metas, no significa que sepamos tener las metas, no significa que tengamos el mindset para poder tener las metas. Que hayamos escuchado que tenemos que tener una visión, no significa que tengamos una visión, y seguramente lo tenemos que seguir escuchando una y otra, y otra, y otra, porque a mí la primera vez que lo escuché no me cayó la ficha. Capaz que me cayó a la vez 45 que recién la escuché. Y a veces la tengo que escuchar de alguien en un contexto determinado, donde yo estoy abierto a determinadas cosas, donde estoy con mi mente por ahí libre, porque a veces la mente nos ocupa el espacio y no nos deja justamente focalizar en las cosas, porque tengo la urgencia de facturar, tengo la urgencia de los niños, tengo la urgencia del hogar, tengo la urgencia del trabajo. O sea, distintas cosas me perturban y en un momento logro tener ese espacio y ese lugar para decir, voy a tener mi visión, ¿no? O sea, voy a armar esa visión. A Luego, mí me parece una cosa que también que nos puede pasar, que a mí por lo menos me pasa, es que nos animamos a hacerlo, o sea, nos animamos a enfrentar a nosotros mismos y decir cuál es mi meta, cuál es mi miedo. O sea, nos animamos a escribir y a leer eso y a trabajar eso, es justamente hacer ese trabajo con uno mismo, ese es el trabajo personal, animarnos y enfrentar eso que, bueno, a lo mejor no lo estoy haciendo y voy y escucho el curso, pero no lo pongo en práctica, o no, es justamente tomar acción, porque se trata de eso. Primero va a ser, o sea, como los bebés cuando caminan, que me pareció brillante, o sea, el bebé se cae y se levanta, se cae y se levanta, y no dice, no voy a caminar más. O sea, lo sigue intentando hasta que lo hace, porque está destinado a eso. Y de eso se trata, me parece, como enfrentar lo que nosotros decimos no, o no me animo, o no es para mí, o ya esto yo ya lo sé, y trabajar en eso, ¿no? bien. Andrés, ¿vos tenés la mano levantada? Sí, quería ampliar de los 7 hábitos. Una de las cosas que dice que uno puede hacer su visión en un rol, como por ejemplo en el trabajo. Y uno puede ser exitoso en el trabajo, pero he fracasado en la pareja, he fracasado en la familia, he fracasado con los amigos, en el tiempo libre, y eso no hace la felicidad es integral. Entonces que debemos tomar la visión de acuerdo a los distintos roles y trabajar cada rol, porque si no, somos exitosísimos en un rol, pero terminamos siendo infelices, a pesar de que en ese rol nos va excelente. Bien, algo muy importante que vamos a ver a continuación que dice Lu es esto de animarnos, o sea, nosotros mismos a enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Una anécdota que conté hace poco es que cuando empecé a trabajar con los Estados Unidos y a invertir en mi negocio para poder pasar de vender exclusivamente en Argentina a vender en Miami, ¿sí? Una de las cosas que pasaron, obviamente, que es que eso requiere una inversión económica, ¿no? Aparte de tiempo enorme, requiere una inversión económica muy grande, ¿no? Y al principio, durante mucho tiempo, ¿sí? Esa inversión, o sea, iba gastando dinero, que obviamente era dinero que tenía, no era dinero que no tenía, no era dinero que, o sea, no podía gastar, pero, o sea, en ningún momento durante todo el primer, por lo menos, año y medio, no hice jamás las cuentas. Nunca jamás hice las cuentas de cuánto estaba ganando. ¿Y por qué no hacía las cuentas? ¿Cuándo empecé a hacer las cuentas? Cuando empecé a ganar, ¿sí? ¿Y por qué hice las cuentas? Empecé a hacer las cuentas cuando empecé a ganar. Uno diría, pero pará, sos un despreocupado, esto, lo otro. No.
lo que estaba gastando lo tenía destinado para gastarlo, pero ¿por qué no hacía las cuentas? Porque hacer las cuentas, lo más probable es que me empezara a cuestionar a mí mismo de, pará, ¿cuánto estoy gastando? Y si no viene el dinero, y si no gano después, y si no lo recupero, ¿qué hago? ¿No? Entonces, para evitarme ese pensamiento, sí, que sé que puede venir cuando uno, obviamente que uno intuye y sabe más o menos cuánto, pero no iba a llevar esas cuentas para no enfrentarme con la situación de esa situación. Obviamente que uno tiene que ser responsable del dinero y tiene que tener el dinero para ir gastándolo en eso, ¿no? Pero fue al final mucho dinero, sí, que terminé gastando, pero, o sea, mi objetivo y lo que yo tenía en la mente era, lo voy a lograr como sea, ¿no? Como decía Lu, lo de los bebés, lo de los chiquitos en general, al principio de la vida, ¿sí? O sea, lo intentan y lo intentan ilimitadamente. Después de grandes, lamentablemente, la cultura social, o sea, la sociedad y nuestra educación, nuestros padres, nos empiezan a poner límites, ¿no? Entonces, habíamos hablado de las 3 partes de la personalidad, que una es el ideal en uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ideal mío en la parte financiera, personal, profesional, etcétera? Luego, la segunda es la autoimagen, ¿no? Cuando hablamos de la autoimagen es cómo te ves y piensas sobre ti mismo, ¿no? Una autoimagen positiva influye en tu comportamiento y en la forma en la que interactúas con el mundo. Puedes mejorar tu autoimagen alimentando tu mente con visualizaciones positivas de ti mismo, logrando tus metas. Y esta es una de las trabas más importantes que he encontrado a lo largo de mi carrera, de mi vida, de las personas con las que he trabajado. Generalmente he trabajado mucho con equipos comerciales y de ventas, que es lo que cada uno piensa sobre sí mismo, ¿no? Y está de nuevo vinculado con lo que estaba diciendo Lu antes, que es cómo uno se ve a sí mismo. Y les voy a contar algo que pienso, o sea, Andrés podrá pensar algo distinto, que es que básicamente necesitamos mentirnos un poco, ¿no? O sea, no importa exactamente lo que pensemos, sino que importa, o sea, lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, justamente, si nosotros nos estamos diciendo todos los días a la mañana, no voy a, o sea, justamente, si yo me estuviese diciendo, no voy a recuperar el dinero que estoy poniendo, me lo digo todos los días, ¿sí? Entonces es difícil que pueda hacer lo que tengo que hacer porque estoy siempre como medio desconfiado. En cambio, si yo me digo a mí mismo, yo voy a lograr el objetivo, no miro cuánto gasto, me engaño, entre comillas, me engaño de cuánto estoy invirtiendo, o sea, no me pongo eso en el frente, sino que en el frente me pongo cuál es mi objetivo y por sobre todo, o sea, me digo a mí mismo, puedo lograrlo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Esa es una frase que uso en mi día a día, que es, puedo lograrlo, el tema es averiguar cómo tengo que lograrlo, ¿no? O sea, ahora hay una conferencia justamente de Brian Tracy, ¿sí? Que, o sea, está dentro de coaching que yo estoy tomando y de repente me anuncian que la conferencia es en 2 semanas y media, 3 semanas, o sea, ahora es en 1 semana y media, o es la semana que viene, sino la semana que viene es. Entonces, ¿qué pasa? No solo que es en un lugar lejano, sino que además es del aeropuerto a 2 horas y media, con lo cual hay que ver cómo uno se transporta de un lugar a otro, o sea, una logística, entradas, dormir, hoteles que no tienen disponibilidad porque ya estás tarde, porque te enteraste tarde. Entonces, y en un momento como que yo empezaba a dudar y digo, voy, no voy. Y hace un tiempo, 1 o 2 años para atrás, me pasó de estar leyendo algo de Brian Tracy, 1 año para atrás, no tanto más lejos, y lo que pensé es, ¿este tipo estará vivo todavía? O sea, porque si está vivo me gustaría que me dé coaching y me gustaría poder verlo, ¿no? Entonces, fíjense que ese fue mi pensamiento. Entonces, hoy, o sea, ¿qué estoy haciendo? Diciendo justamente, ahora es mi oportunidad de verlo. No puedo decir, no, bueno, dentro de 3, 4 meses, si da otra charla, por ahí no hay otra charla, tal vez. Entonces, Brian Tracy es una persona que tiene sus años y, o sea, si mi objetivo es coacharme con él, verlo a él, saludarlo a él, sacarme una foto, eventualmente que me dé un coaching en vez de grupal, personalizado, lo que sea, es mi momento y eso es lo que tengo que activar. ¿Qué decís, Andrés? Bien, que si bien difiero levemente en tus palabras, en el engaño, estoy totalmente de acuerdo, porque en definitiva lo que creas, lo creas. Y sin engañarte, yo puedo creer algo maravilloso y si lo creo y lo escribo como objetivos, tarde o temprano va a venir, porque vos creás la realidad y la creás con la creencia profunda, sentida, emocionada, como dicen algunos, hasta te emocionás de lo que vas a lograr.
Cuando es así, inevitablemente lo cubrí. Son esas 101 objetivos que se puso y todos aparecieron. ¿Por qué? Porque los escribió y los sintió. Y lo que crees, lo creas. Sí, lo que simplemente yo te decía era que muchas veces no lo crees, ¿no? O sea, a veces uno no Bueno, cree en ahí sí está el mismo, problema. a veces uno no cree en que lo puede lograr, entonces ahí es donde digo, en un punto el engaño este de decirme, lo voy a lograr, independientemente que lo crea, porque a veces simplemente diciéndolo, o sea, yo no puedo hacer 20 llamadas, conversaciones en ventas por día, no puedo hacer 50 conversaciones por día, y simplemente el hecho de decírmelo, hoy voy a hacer 50, aunque no me lo crea, 50, y voy a llamar y llamar y llamar hasta que me atiendan los 50, es lo que a veces crea esa realidad, ¿no? No me lo creo todavía, pero simplemente me lo digo, y implemento y acciono para que eso se haga realidad, ¿no? En ese sentido decía que muchas veces uno tiene esa autoimagen negativa que es la imagen que a veces recibimos de los demás, de chicos, de nuestros padres, de nuestros compañeros, de esto y lo otro, y hay que hacer ese cambio, ¿no? Y el tercer punto de las 3 partes de la personalidad es la autoestima, ¿no? Que básicamente la autoestima es clave en las ventas y en la vida en realidad, que es cuánto te gustas y te respetas a ti mismo, ¿sí? La autoestima es fundamental para el éxito. Sugiere reforzarla repitiendo afirmaciones como me gusto a mí mismo, me amo a mí mismo, lo cual incrementa la confianza y la motivación, ¿no? Y acá viene una palabra muy importante, ¿sí? Que creo que estuvimos hablando hace tiempo, no sé si Lugo te acordás, que es la integridad, ¿no? O sea, la integridad ayuda realmente con la autoestima, que básicamente la integridad es hacer lo que digo, hacer lo que pienso, independientemente de quién me esté mirando, porque no es con los demás, sino que la integridad es con uno mismo. ¿Qué decís, Lu? Eso, que es hacer lo correcto aunque no nos estén mirando. Y otra cosa de las que habla es completar la tarea, porque a veces nosotros ponemos tareas y como que la vamos haciendo por el día a día, bueno, la completamos en 2, 3 días, o sea, comprometernos con nosotros mismos a completar esa tarea, como que eso nos da autoconfianza, nos da seguridad, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y el tema de las afirmaciones también, que está comprobado que es muy poderoso hacer afirmaciones positivas. Voy a lograrlo, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nada, no tengo... Y uno como que se va también dando ánimo y como reforzando uno mismo, ¿no? Que es esa fuerza que a lo mejor no tenemos, pero con estas herramientas que son muy sencillas, pero lo que tenemos que hacer es tener consistencia, pues si no tenemos consistencia tampoco nos ayudan. Entonces, a través de las afirmaciones poder justamente ayudarnos para poder completar esa tarea o para poder enfrentar aquello que no podemos enfrentar. Bien. ¿Andrés? Bien, ahí yo recomendaría leer, no sé, creo que no leer, sino poner aprender. Piense y hágase rico, el Napoleón Hill, supongo que lo conocen. Y él habla, por ejemplo, del deseo, de la fe, de la autosugestión, del conocimiento técnico especializado, de la imaginación, la planificación ordinaria, funcionar en equipos, decisión, perseverancia. Entonces, fíjate, lo estás diciendo todo, pero hay que ponerlo en el cuerpo. Bien, también habla de la importancia de la autodisciplina y el enfoque, lo que habíamos hablado hace un tiempo de, o sea, justamente la autodisciplina, pero básicamente cita a Warren Buffett y dice que el secreto para Warren Buffett es decir que no, ¿sí? El no contribuye a tus principales objetivos. Muchas veces nosotros pecamos de estar diciendo que sí a un montón de cosas. ¿Podemos tomar un cafecito? Vamos, dale, nos juntamos. 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, un cafecito. Ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar cuando nos juntamos a tomar el cafecito. Un cliente que nos dice, mandame todo lo que tengas y le empezamos a mandar información de todo lo que tenemos. Reuniones con los clientes que duran 3 horas. O sea, a veces estar haciendo lo que no tenemos que hacer. O sea, tenemos que delegar ciertas tareas a veces del hogar o del trabajo que son muy básicas, que tenemos que contratar a alguien o tener a alguien que nos la haga y no la hacemos nosotros, ¿sí? Habla de justamente la gestión del tiempo y
dice que pueden leer el libro Tráguese ese sapo, que es de él, de Brian Tracy, ¿no? Donde básicamente dice que hagamos la lista de tareas, ¿no? Acá esto va bastante con el tema de el Magic Paper, ¿sí? Hacer la lista de tareas, ver cuáles son las más importantes e implementarlas, ¿no? También el tema de la superación del miedo, ¿no? Habíamos hablado cuando tuvimos la sesión con el ex agente de la CIA, Andrew Bustamante, ¿sí? Él hablaba justamente de el tema del miedo al rechazo, ¿no? Que en las ventas es el miedo al rechazo, y básicamente Andrew hablaba justamente de que lo que tenemos que hacer con el rechazo es, o sea, recibirlo pronto, ¿no? Cuanto antes recibamos el rechazo, más rápido avanzamos, ¿no? O sea, cuanto antes me dicen que no a esto, entonces me pongo a hacer otra cosa para seguir adelante, ¿no? Entonces, a veces estamos como dando vueltas con el cliente, que no le somos exactamente directos, estamos yendo y viniendo, a veces con una relación, a veces pasa con la relación de pareja. Hay una chica que me gusta, pero le hablo, pero no le digo bien que quiero salir y voy y estoy dándole vueltas y me siento al lado en el banco en la facultad y después la acompaño y voy, pero nunca jamás le digo, mirá, me gustaría salir con vos, ¿no? Entonces, si cuando le digo que me gustaría salir con vos me dice que no, o sea, simplemente hubiese perdido mucho menos tiempo en, o sea, haberlo sabido desde el principio, que yo no era la persona, y podría avanzar por otro lado, ¿no? Y Brian Tracy recomienda afirmaciones positivas como no le tengo miedo a nada, ¿no? Reprogramar la mente, esto que decíamos de no necesariamente que te lo crees, sino que te lo decís, 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 hasta que te lo crees. ¿Qué dices, Andrés? Sí, dos cosas. Uno que, bueno, en primero lo primero, si leyeron los 7 hábitos, en primero lo primero, una de las cosas que pone es completamente eso, decir que no de una. Hay un ejemplo que él pone de la esposa toma un compromiso de coordinar algo, le pide ayuda a una amiga y le dice que le agradece, que es fabuloso lo que va a hacer, pero que ella en este momento está en otro tema. ¿Y qué dice la esposa? Yo tendría que haber hecho lo mismo y no lo supe hacer. El decir que no. Eso era lo que quería comentar. Bien, y para cerrar, básicamente, justamente como resumiendo todo esto, habla de las tres, ¿cómo se dice? De la palabra poderosa que es hacerlo ahora, hazlo ahora, ¿no? O sea, al completar las tareas importantes al 100%, se genera una liberación de endorfinas y dopamina que aumenta la felicidad y la motivación, ¿no? Esto a veces de empezar como 3 cosas a la vez, 10 cosas a la vez, entonces lo que él dice es como tarea final, como ejercicio final, ¿sí? Elegir ahora mismo una acción importante que hemos estado posponiendo, una acción, comenzar inmediatamente y completarla al 100%, ¿no? Este proceso inicial desencadena un momentum que, o sea, justamente nos motiva a aplicar los demás principios compartidos, ¿no? Entonces, es muy importante esto de, o sea, determinar qué es lo importante, agarrar, dejar todo el resto por un rato, hacer eso importante, resolverlo, tener ese resultado y después seguir avanzando. Así que bueno, con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conectados y nos vemos entonces el próximo lunes para más Poder Latino Coaching Inmobiliario. Gracias a todos. Chau, chau.